A ver, cuando pensamos en astrología, seguro que lo primero que se nos viene a la cabeza es el horóscopo, la adivinación, pero ¿y si te dijera que para uno de los grandes filósofos medievales, Abraham ibn Ezra, era en realidad una ciencia del cosmos? Pues sí, un sistema intelectual súper sofisticado. Vamos a meternos de lleno en su fascinante visión del universo. La pregunta clave es esa, ¿no? ¿Estamos hablando de una simple superstición o de una forma de ciencia natural? Para Ibn Ezra, la respuesta estaba clarísima. Su astrología no iba de predecir un futuro que no se puede cambiar, sino de entender las influencias físicas reales que los cielos ejercían sobre nuestro mundo. Para poder entender de verdad su punto de vista, primero tenemos que pararnos a pensar en cómo veía él el universo. Y es que todo, absolutamente todo, se basa en una idea fundamental, la de que el universo es un todo, un sistema completamente conectado. Y aquí es donde entra en juego un concepto clave, que Ibn Ezra hereda de otro genio, Ibn Gabirol, el hilemorfismo universal. La idea, en el fondo, es que todo, desde un planeta hasta una piedrecita aquí en la Tierra, está hecho de lo mismo, materia y forma. Es como si fuera el ADN compartido de toda la existencia. Y ojo, porque esto lo cambia todo. Si el universo entero comparte esta estructura, entonces no es un montón de cosas sueltas, no, es un único sistema continuo y, muy importante, jerárquico. Y en un sistema así, pues es lógico, es natural, que lo que está arriba, como los planetas y las estrellas, influyan lo que está abajo, o sea, en nosotros y nuestro mundo. Esta jerarquía cósmica lo ordena todo. Arriba del todo tenemos las sustancias superiores, que podríamos imaginar como las ideas puras, el origen de todo. Justo debajo, los cuerpos celestes, que son los intermediarios, los que transmiten esa influencia. Y al final, pues estamos nosotros, en el mundo sublunar, recibiendo todo eso. Es un flujo constante de causa y efecto que va de arriba hacia abajo. Vale, ya tenemos el porqué, el fundamento metafísico. Ahora vamos a lo interesante, el cómo. ¿Cómo funciona exactamente esta influencia astral según Ibn Ezra? ¿De qué manera las estrellas actúan como si fueran causas naturales? Aquí hay que hacer una distinción que es crucial. Vamos, por un lado tenemos la astrología de Ibn Ezra, que lo que hace es describir influencias naturales, una cadena de causas y efectos físicos que, como mucho, modulan nuestra forma de ser. Y por otro, la adivinación, que es otra cosa. Busca un futuro cerrado, habla de magia, de un destino del que no puedes escapar. Son dos mundos, no tienen nada que ver. Para Ibn Ezra, la astrología era física, no profecía. Entonces, ¿en qué influyen los astros exactamente? Pues en cosas muy concretas, muy materiales. En la composición de las cosas, por ejemplo, en los temperamentos del cuerpo, en los ciclos de la naturaleza, las mareas, las estaciones. Y claro, por extensión, en las circunstancias que nos rodean en la vida. Ojo, no determinan el alma, sino el cuerpo y su entorno. Y claro, esto nos coloca a nosotros, a los seres humanos, en una posición, fascinante. Somos como un punto de encuentro. Por un lado, nuestro cuerpo, hecho de materia, recibe esa influencia de los cielos, como todo lo demás. Pero por otro, nuestra alma pertenece a un orden espiritual más elevado, que está por encima de todo eso. La astrología, para Ibn Ezra, describe justo ese cruce de caminos. Y aquí, claro, llega la pregunta del millón. Si los astros influyen en todo, ¿dónde dejamos a Dios? ¿Qué pasa con la providencia divina? Pues vamos a ver cómo Ibn Ezra consigue encajar estas dos piezas, ciencia y teología, de una manera súper elegante. La solución de Ibn Ezra es, sinceramente, brillante. Lo que hace es distinguir dos planos. Por un lado, el plano natural. Ahí la astrología nos explica las causas segundas, es decir, el mecanismo, cómo funciona la influencia de los astros. Pero luego está el plano teológico, y ahí Dios sigue siendo la causa primera de todo. La providencia no desaparece, sino que actúa a través de la naturaleza y sus leyes. Así que, la idea clave es esta. La influencia de los astros no anula la voluntad de Dios. De hecho, es el propio mecanismo que Dios ha creado para que su providencia se manifieste en el mundo físico. La astrología, entonces, se convierte en una forma de estudiar el lenguaje con el que están escritas las leyes de la naturaleza. Y ya para ir terminando, vamos a poner todo esto en perspectiva, para entender un poco mejor el legado de Ibn Ezra y qué lugar ocupa en la historia del pensamiento. Hay una frase que creo que lo resume todo a la perfección. La astrología de Ibn Ezra es simplemente una forma de leer en los cielos las causas que se despliegan en la tierra. Fijaos qué bonito. No se trata de buscar el destino, sino de entender la cadena de causas y efectos en su máxima expresión. Es súper importante entender que Ibn Ezra vive en un momento histórico muy concreto, una época en la que este conocimiento sobre los astros se podía integrar perfectamente con la teología sin que hubiera conflicto. Esto no duraría para siempre, ojo.
Un poco más tarde, otros grandes pensadores como Maimónides la mirarían con mucho más recelo, por la preocupación de que limitara el poder de Dios, y eso marcaría un antes y un después. Y todo esto nos deja con una reflexión final. Ver cómo Ibn Ezra entendía el mundo nos obliga a preguntarnos qué creencias científicas que hoy damos por sentadas podrían ver las generaciones futuras como una simple superstición. Nos deja pensando, ¿verdad?, en cómo cambia el conocimiento y en esa línea a veces tan fina que separa la ciencia de la creencia.